Bueno, vamos a hablar un poco de pulso. Dice que el pulso es el salto palpable del flujo sanguíneo. Se puede sentir un ligero golpecito al palpar una arteria apretándola ligeramente contra el hueso o músculo subyacente. El número de sensaciones pulsátiles que suceden en un minuto es la frecuencia del pulso. Ya habíamos visto y charlado algunas generalidades en la diferenciación de conceptos entre pulso y frecuencia cardíaca. Si no lo recuerdan, quedó ahí en el Classroom, charlamos de esta cuestión. Después sigue diciendo, el volumen de sangre bombeada por el corazón durante un minuto es el gasto cardíaco, el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Ya habíamos visto y charlado un poco sobre este tema, avanzamos. Dice que en el adulto el corazón bombea 5.000 mililitros de sangre en cada minuto. Habla de la determinación del gasto cardíaco, es frecuencia del pulso por volumen de eyección. Dice, cuando la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de los parámetros normales se denomina normocardia, el aumento de la frecuencia cardíaca se denomina taquicardia, mientras que la disminución bradicardia. Si nos referimos al pulso, palpación, el aumento se denomina taquisfigmia y la disminución bradisfigmia, ¿sí? Conceptos respecto a pulso y respecto a frecuencia cardíaca. Bueno, dice la frecuencia cardíaca varía según distintos factores, la edad, el pulso sufre variaciones en cada etapa del ciclo vital, en el sexo que tiene que ver con el género, después de la pubertad es más lento en los hombres. También habla del estado emocional, el estrés, el miedo y el dolor aumentan la actividad cardíaca por estimulación del sistema simpático. Esto es importante, estas cuestiones son importantes tenerlas claras, todos, digamos, los factores que van afectando a cada signo vital. La actividad física no es ajena, dice que la frecuencia cardíaca aumenta con la actividad física. En los atletas la frecuencia cardíaca aparece disminuida y es un estado normal de bradicardia debido al gran tamaño y a la fuerza del corazón. ¿Sí? Un corazón sano y con una cardiomegalia que significa un corazón grande, pero en condiciones no patológicas, sino como está diciendo acá, un estado normal. La fiebre también, ¿sí? Fíjense cómo interrelaciona, ¿no? Sube la fiebre y el paciente se pone taquicárdico. Dice que la fiebre aumenta la velocidad del pulso porque hay una vasodilatación secundaria al ascenso de la temperatura. Algunos medicamentos, ¿sí? Afectan también, según el fármaco, puede producir aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. Las hemorragias, ¿sí? Las pérdidas sanguíneas, lo que comúnmente se denomina como hipovolemia, quiere decir que bajan los volúmenes circulantes de sangre, de líquidos, producen un aumento de la frecuencia cardíaca, es una taquicardia compensadora o taquicardia compensatoria, como ustedes lo están leyendo acá, que justamente al haber menor cantidad de volumen, trata, digamos, de llevar y traer nutrientes, oxígeno, productos de desecho del catabolismo, bueno, etcétera, ¿no? Obviamente esto, si la hemorragia no se puede controlar, después de la taquicardia vamos a pasar a la bradicardia y bueno, y si no lo logramos controlar, vuelvo a decir, el sujeto va a fallecer, ¿verdad? Pero en fases primarias podemos decir que va a haber una taquicardia. Valoración del pulso, dice, se palpará cada pulso de forma individual, evaluando, esto es importante, por eso está todo en mayúscula, frecuencia, ritmo, amplitud, forma y elasticidad arterial. La frecuencia dice que determina la cantidad de latidos por minuto. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca de un individuo adulto oscila entre 60 y 100 por minuto. El ritmo normal es regular. La irregularidad se denomina arritmia. Se encuentra asociada con trastorno del sistema de conducción. Por ejemplo, cuando hay latidos omitidos o adicionales que reflejan contracciones prematuras, ¿sí? Cuando hay algunos tipos de arritmia y demás. Evaluar pulsos periféricos y centrales, ya vamos a charlar un poquito de esto. Muchas veces los periféricos pueden estar disminuidos porque a nivel troncal, digamos, es necesario, no es algo que manejamos de manera autónoma, lo hace el sistema nervioso central, que circuncida solamente, abarca o deja solamente los volúmenes hacia órganos principales y vitales, ¿no? La amplitud, dice, se encuentra determinada por la fuerza o cantidad de sangre eyectada en cada contracción cardíaca. La amplitud es normal cuando el pulso es fácilmente palpable, simétrico, pleno y fuerte. Cuando es débil y filiforme, se asocia con disfunción ventricular izquierda, puntualmente, estenosis aórtica o hipovolemia. ¿Sí? Estenosis quiere decir que hay
como un achicamiento de ese vaso, o también, como dice acá, cuando hay hipovolemia. La forma, bueno, es importante. Dice, junto con la amplitud se analiza la forma de la onda pulsátil, la cual en condiciones normales es parabólica. Esto lo van a ver dentro del monitor multiparamétrico. La elasticidad arterial refleja el estado de los vasos sanguíneos. Se trata de la capacidad de expansión de la pared arterial por acción de la onda pulsátil. Se deben comparar contralateralmente, en este espacio sí, para ver, digamos, cuando hay algunas anomalías, cómo está desde un hemisferio y si hay diferencias en el otro y en referencia a qué pueden llegar a haber esas diferencias, ¿sí? Por eso es importante también charlar con el paciente, ver historia clínica, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Valores normales de la frecuencia cardíaca recién nacidos, bueno, bien elevadas, 120 a 170, pero es un estado normal de latidos por minuto. Niños de 100 a 120, adultos de 60 a 100, que es lo que nos interesa. Y los ancianos, bueno, empiezan como una leve bradicardia, pero estaríamos hablando de valores normales. Bradicardia en relación, digamos, a adultos jóvenes, sanos. Lugares donde se toma el pulso, bueno, ya lo vamos a ver ahí en la clase, pero quiero que lo vayan viendo. Pulsos centrales, pulsos periféricos, frecuencias cardíacas normales, un poco ya hablamos. Factores que influyen en las frecuencias del pulso, también recién hablamos un poquito, no es difícil de comprender. Dice, la taquicardia es una elevación por encima de los 100 latidos por minuto en el adulto y la bradicardia es una disminución de dicha frecuencia por debajo de los 60 latidos por minuto. Datos en la medición de la frecuencia cardíaca. Recomendarle al paciente que se relaje y no hable mientras estamos haciendo el control, pero que sí esté relajado, que no esté contraído, puede ser que a veces esté un poco tetanizado por el dolor. Tendremos que ver esta cuestión. Dice, si el paciente ha realizado alguna actividad, esperar a 5 a 10 minutos, que se relaje. Preparar el equipo y los elementos necesarios, el estetoscopio, ¿sí? Muchas veces necesitamos auscultar, indistintamente que en algunos lugares pueda ser palpable. Torunda impregnada con algodón, bueno, la pluma no usamos la virome. Hoja de curso clínico, que significa la hoja donde yo voy a anotar los signos vitales. Reloj pulsera con segundero, porque recordemos que lo tomamos en 60 segundos, que sería un minuto completo. Y bueno, el lavado de manos siempre, por supuesto, antes de iniciar la actividad, ¿sí?